Hoy nos acompaña Augusto César Lendoiro. Señor Lendoiro, ¿qué tal? Hola, Kevin. Antes de nada, es imprescindible hablar de esa trayectoria impresionante suya. 25 años nada menos al frente del Real Club Deportivo de La Coruña, pero lleva muchísimos más vinculado al mundo del fútbol, del hockey y de la política. Se dice pronto, pero yo estoy segura de que muchos de los espectadores desearán saber a qué se dedica actualmente, si hay vida más allá del deporte. Pues la verdad es que fueron 50 años ininterrumpidos como presidente del club de fútbol. Empecé en el Ural a los 15 años y terminé en el Deportivo a los 68 años aproximadamente. También. Efectivamente, toda una vida dedicado al fútbol de forma especial, al deporte, un poquito más en general, y tuve mis años de política, aproximadamente 12, ¿no? Ahí se acabó, se inició una nueva etapa ahora. Y la verdad es que no tengo tiempo para aburrirme, ¿no? Es decir, ando por un lado con las memorias, ando por otro lado pues con el gobierno de Shanghái lanzando el fútbol en esta comunidad china, ¿no? Y que, bueno, pues los hemos tenido durante 8 o 10 días, han confiado en mí para conocer en el fondo lo que es el fútbol español, el Real Madrid, la Federación, lo que es la Liga, lo que es la AFE, lo que es la Liga de Fútbol Sala Nacional, en fin, todas estas cosas. Tengo también, estoy como consejero independiente del Santos Laguna, que es el actual campeón de Liga y de Copa de México. Tengo, bueno, pues asesoramientos con respecto a muchos o a unos cuantos equipos españoles de diversa categoría. Y por lo tanto, ya digo, no tengo tiempo para aburrirme. Por el medio, todas las cuestiones del día a día y de lo que siempre ha sido tu vida. Claro, no puedes desvincularte de repente, por mucho que te jubiles desde el punto de vista de la edad, desde el punto de vista anímico, desde el punto de vista sentimental, de hobby y de ilusiones de todo tipo y de profesión también, ¿por qué no decirlo? Ahí estamos, ¿no? Yo, bueno, tantísimos años al frente de un club tan importante como es el Deportivo, usted habrá visto miles de cosas, ha visto presidentes ir y venir, y a mí me gustaría saber de todos esos presidentes, ¿cuál es el que le llamó la especial atención? Bueno, yo no lo llegué a conocer, pero el presidente que en mis años mozos te llamaba la atención de verdad era Santiago Bernabéu, ¿no? Era el icono de los presidentes y precisamente el único presidente que estuvo más años que yo en el cargo de presidente en toda la historia del fútbol español. Es decir, después de Santiago Bernabéu están mis 20 y tantos años, 25 largos años en fútbol profesional, me refiero, porque en el otro me imagino que no hay ninguno que haya superado los 50 y tantos años que tengo yo dentro del fútbol aficionado, el fútbol infantil y el fútbol profesional. Y efectivamente el que te llamaba la atención era Santiago Bernabéu, porque además coincidió la etapa también de Amancio en el Real Madrid, tus años jóvenes, la cantidad de copas que ganaba el Real Madrid en aquella época, una lucha fratricida parecida a la actual
con el Barça, ¿no? Porque también era el Barça de Luis Suárez, era el Barça de Kubala, de Kostis, de todos los grandísimos jugadores que había en aquella etapa. Y yo creo que fue el hombre que te marcó un poquito en ese sentido, porque era, digamos, era el hombre por antonomasia, el presidente, el número uno, ¿no? Y ese fue el que un poco te marcaba un poco la pauta en ese aspecto. Es usted conocido por sus duras negociaciones. Hay infinidad de leyendas urbanas acerca de esas negociaciones con Lendoiro. A mí me gustaría saber cuál fue realmente la más difícil. Yo no sé, la más difícil, porque al final las más difíciles a lo mejor son las que no terminaron bien, ¿no? Pero las más duraderas, eso sí que me acuerdo, fue una que empezó a las 10 de la noche aproximadamente, cenando, y que terminó a las 12 de la mañana del día siguiente sin levantarnos de la mesa, ¿no? Y fue también el momento en que se llegó al acuerdo, que curiosamente es el de Las Palmas, que aún está pendiente por el traspaso de Schürrer, de pagar una cantidad importante al Deportivo, y que calculo que lo habrán hecho ya efectivo, o este año, pero en esta temporada sí que la tendrán que hacer efectiva ya, porque se le había dado por parte de los actuales regidores del Deportivo, se le había dado un plazo mayor del que había marcado incluso los juzgados, ¿no? Pero estamos hablando de hace muchos, muchos años y aún está ahí pendiente. Por lo tanto, duradera en cuanto a lo que fue la reunión, que al cabo de 10 horas de trabajo estuvo a punto de romperse, porque esto es lo que la gente no entiende muchas veces de la noche, ¿no? Es que las cosas, si no se cierran en el mundo del fútbol, si no se firman, aun firmándolas no siempre se llevan a cabo, pero si no se firman, seguro que al día siguiente surgen problemas completamente distintos. Lo que ya estaba acordado se pondrá la culpa al padre del jugador, al club de procedencia, al club tuyo, se le pondrá la culpa a quien sea. Pero si no se firman esos acuerdos en la noche o en la mañana, como fue este caso, no se resuelve. Y tengo otra curiosa circunstancia también, que fue con el fichaje de Ramis, y precisamente el otro día, yendo con los chinos, precisamente en Madrid Ramis está entrenando al juvenil del Real Madrid, el juvenil A, tiene muy buenas perspectivas. En el momento en que Zidane no esté en el Castilla, el que estará en el Castilla, por todos los datos que tengo, va a ser él. Y me vio y vino corriendo para el entrenamiento y vino a darme un abrazo y tal. Bueno, pues en el fichaje de Ramis tengo una anécdota muy curiosa, porque en aquella época yo era presidente de la Diputación y estaba entre los apuntados por ETA, ¿no? Y de repente, claro, la cosa se prolonga, no tanto como esto que hablábamos de las 12 de la mañana de Las Palmas, pero sí lo cerramos sobre las 10 de la mañana en el club. Ya después de la cena fuimos al club, preparamos los papeles y allí se llegó. Y mi mujer, que habían ya llegado todos mis hijos a casa después de una noche de esas, bueno, normales para la juventud, de llegar el viernes, el sábado, tarde, pues no sé si era el sábado, debía ser la madrugada del sábado, y le preguntó a mis hijos, que muchas veces coincidía con ellos, pues tomando una copa por ahí, y le preguntaba a mi mujer ¿qué sabéis de papá? Pues no lo hemos visto, efectivamente no me habían visto. Entonces llama al club, le contesta el gran Lolo Montiel, sale al teléfono y le pregunta, Lolo, ¿sabes algo de Augusto? Sí, está aquí conmigo. Y colgó mi mujer, y durante no sé cuántos días no pude ni hablar con ella sobre el particular, por el miedo que le había dado, porque claro, estaba en el punto de mira de ETA y en aquel momento era peligroso, ¿no? Normal esa preocupación, por otro lado. Muy normal. A principios de los 90 surge el boom de lo que se bautizó como el Superdeport, y a mí me gustaría saber cómo se vivió ese proceso de pasar de ser un equipo de una ciudad pequeña que aspiraba al título de liga y de repente todo va sobre ruedas e incluso se llega a jugar la final de la Champions y el Deportivo se convierte en un equipo conocido en toda Europa. ¿Cómo se vivió ese proceso? Además es que fueron muchos años, ¿no? Lo de la década prodigiosa no solamente fue en las canciones, ¿no? Sino que también fue en el mundo del fútbol, ¿no? Ahora mismo precisamente me acabo de encontrar aquí abajo con un chico que nació en Sada, la que nos aclaró él, que tenía un tatuaje del escudo del Deportivo impresionante, que vivió desde muy niño en Oviedo y que viene todos los días. Hoy viene ya precisamente a ver el partido del Atlético de Madrid. Y al verme me pidió que si podía sacarse una foto conmigo y fue cuando me contó toda la historia, ¿no? Y él decía,
había sido algo tan increíble lo que había vivido, y ese es el caso de tantísima gente. Tiene, bueno, de alguna forma, sangre gallega y muy cercana de Sada, ¿no? Pero hay infinidad. Yo me encuentro ahora, porque viajo mucho por toda España y por todo el mundo, y por ahí adelante te encuentras con infinidad de gente que son del Deportivo y no tienen nada que ver ni con La Coruña, ni con el resto de Galicia, ni con nada. O sea, es decir, es completamente ajena a esa situación. Y es que lo han vivido porque muchos equipos además pensaron que si lo hacía el Deportivo, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Fue el caso del Celta, por ejemplo, fue el caso del Villarreal, fue el caso de la Real Sociedad. Fueron equipos que se dieron cuenta que enseguida podían hacer una cosa similar porque las ciudades eran parecidas. Y aquí, bueno, pues no habíamos inventado nada, teóricamente. Sí habíamos tenido la suerte de haber aprovechado la ola buena, como los buenos surfistas, ¿no? Aprovechar esa ola, que no duró más porque aquí no hubo apoyos de nadie, absolutamente de nadie, ni a niveles institucionales, ni a niveles de las empresas que de alguna forma podían hacer fuerza para que eso se pudiese realizar, ni mediáticamente mucho menos. Es decir, todo eso influyó para que ese gran momento del Deportivo, ¿no? Del que presume ahora incluso los que critican la deuda, presumen de esas consecuciones, el título de Liga, el que se perdió, los que se perdieron, que posiblemente haya sido más que el del penalti de Yuki, los temas de las 2 copas del Rey, 5 años que pudieron ser 10 si hubiese existido la época de Arsenio, si llega a existir la Champions, hubiésemos jugado 9 o 10 Champions seguidas. A ver qué equipo en España, salvo los súper grandes, pueden contar con eso, ¿no? Y lo hicimos con enorme naturalidad, ¿no? Es decir, aquí no se celebraban los campeonatos. O sea, el quedar segundo detrás de un Madrid o de un Barcelona, no se celebraban aquí. A mí me daba ahora una envidia terrible ver cómo bueno, las Supercopas ya no constaban, como quien dice ya, ¿no? Y ahora me daba envidia el ver cómo el Atleti Bilbao, el histórico Atleti, el de siempre, el de los Leones y tal, bueno, no llegaron a sacar la gabarra de casualidad, ¿no? Pero cómo lo celebraron el quedar campeones de la Supercopa de España, ¿no? Nosotros ganamos 3 y no se celebró ninguna. Se celebraron exclusivamente los títulos de Copa del Rey y el título de Liga, ¿no? Y el ascenso, o los ascensos. Eso fue lo que sí se celebró. Y es increíble que eso haya ocurrido en una ciudad que bueno, no es que precisamente aquí ocurren cosas grandes todos los días, ¿no? Es decir, si La Coruña puede ser en este momento a cualquier coruñés, le dices, seguramente después de la batalla de María Pita, ¿cuál debió de ser lo más celebrado en La Coruña? Pues seguro que te dicen o la Liga, o el Centenariazo, o algo por el estilo, o el ganar al Milán a lo mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque son las cosas únicas que han surgido en la ciudad. O sea, ¿qué otra cosa arrastró de verdad a la ciudad sin gasto ninguno para la comunidad, como fue la celebración, 150, 200.000 personas por lo menos, la celebración de aquellas noches memorables de ganar la Liga, de ganar la Copa, de salir la gente a la calle de forma que no era a través de que vamos a ver fuegos artificiales o la batalla de flores o algo por el estilo. No, aquello era gratuito, o sea, y cada uno lo disfrutaba a su manera. Unos recordando a los que se habían ido y no podían celebrarlo, otros celebrándolo con los hijos o con los nietos o con los hermanos, o toda la familia, con los amigos, ¿no? Y esas cosas son únicas, es decir, es lo único por lo que se ha unido de verdad La Coruña, fuera ya de todo tipo de consideraciones políticas o ideológicas, religiosas, de cualquier... En lo único que estaba todo el mundo de acuerdo era celebrar de verdad aquellas fiestas, ¿no? De aquellas fiestas que además pues no le costó nada a la ciudad. O sea, en realidad es unas fiestas que a lo mejor efectivamente podrán decir, bueno, no, es que hay que pagar una parte de la fiesta, es decir, y hay cosas en esta vida que no se compran con dinero. Lo demás Mastercard, dice la canción, ¿no? Como si dijésemos. Esa es la realidad. En realidad, ¿qué es lo que se ha disfrutado en La Coruña? Alguien, si creyese el Madrid o el Barcelona que se puede comprar un título con el dinero, los comprarían todos, pero saldrían regalados, además. O sea, al precio que nos han salido a nosotros, saldrían casi regalados, ¿no? Y eso es la realidad de las cosas. O sea, de eso estoy seguro
que viviremos siglos y es más, yo creo que se va a valorar mucho más estas cosas cuando pase el tiempo. La gente se dará cuenta que es verdad lo que dice, porque desde Podemos se han comparado con el Depor de los matagigantes. No sé si se lo ha visto y qué le parecen estas declaraciones. Me lo contaron. Es que es verdad. O sea, me refiero, es verdad lo del Deportivo, lo de Podemos lo tendrá que demostrar. Pero lo del Deportivo está demostrado. Es decir, o sea, fue una... Y es una frase que verdaderamente hay que agradecerle a Pablo Iglesias y que es realidad, además. O sea, es decir, durante muchos años, el Deportivo optó a los títulos y era, en muchísimos casos, el segundo equipo de casi todos los españoles. Tenía su equipo y después tenía el Deportivo. Y eso yo lo noto por ahí adelante, o sea, por todos los sitios a donde vas. Logroño, estuve el otro día, hace unos días con la selección española, en el partido de Logroño de España-Luxemburgo, y era impresionante el cariño que te tenía la gente en la calle. Hace 2 días en Oviedo exactamente igual con el España para clasificación del europeo, ¿no? O sea, todas esas... Y no es que te lo hagan solamente a ti, sino que en ti ven a la persona que era, bueno, pues que estuvo todos esos años en el Deportivo y ven de alguna forma el ejecutor de grandísimas cosas que además, claro, siempre el pequeño siempre es más protegido, es más querido, ¿no? O sea, que ganen Barça, Madrid, Madrid, Barça. Pero un día se nos ocurrió decir aquello de Barça, Madrid, ya estamos aquí, vaya, y vaya si estuvimos. Y se armó, de verdad, se armó. Pero bueno, esas cosas ocurren muchas veces, una vez en la vida, o 2, en el caso del Deportivo fueron muchas veces, ¿no? Pero hubo 10, 12, quizá incluso 15 años muy buenos, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a dar paso a las preguntas de la gente, que la verdad ha generado esta entrevista muchísima expectación, y vamos a ver qué quieren preguntarle. Hoy salimos a las calles de Coruña para conocer lo que le gustaría saber a la gente sobre nuestro invitado de hoy, Augusto César Lendoiro. Hola, Lendoiro, mira, de los veteranos que recordaremos para siempre la labor tuya en el Deportivo. Aparte de agradecerte los relatos tan maravillosos y la cantidad de kilómetros que me he hecho Madrid-Coruña y Coruña-Madrid para ver a nuestro Depor, quería saber a qué te dedicas y si piensas que esto volverá, yo creo que no, a suceder alguna vez en la vida. Gracias. Bueno, en realidad yo ya decía que ahora mismo estoy muy volcado, que el fútbol chino puede dar un salto enorme porque es una decisión gubernamental el que el fútbol sea obligatorio en los colegios, ¿no? Entonces ahí estamos con toda la ilusión del mundo. Hay que pensar que Shanghái, que podemos hablar de la ciudad de Shanghái, 20 y tantos millones de habitantes, y el Gran Shanghái como España, aproximadamente cerca de 40, ¿no? Entonces estar involucrado en el lanzamiento del fútbol en Shanghái es algo verdaderamente apasionante. Ya veremos hasta dónde llega esa realidad de las cosas, pero yo he podido observar, pues eso, hace 10, 15 días, en Madrid la ilusión enorme que tienen los chinos por lanzar el fútbol, aunque tiene un problema ahí importantísimo, es que la enorme competencia que hay entre los niños, ya después convertidos en jóvenes, en adultos, a efectos de preparación y de trabajo, hace que los padres pongan muchas dificultades para que los niños se dediquen a cualquier deporte, ya no solamente el fútbol, ¿no? Y más o menos se involucran simplemente un 10%, lo que para que estamos hablando de muchísimos millones de personas, ¿no? Por eso es un tema apasionante, que en este momento me ocupa bastante de la ilusión que tengo y de que, bueno, pues, podamos hacer de Shanghái en concreto y del fútbol chino, pues a lo mejor una potencia mundial, sobre todo las categorías inferiores en los próximos años, ¿no? O sea, en este momento es mi enfoque principal, amén de lo que comentábamos también de asesoramiento de una serie de clubes en España, en México, etc. Y mis memorias que me tienen ya ahí metido de lleno en el tema y que espero que salgan para dentro de un año aproximadamente, ¿no? Quería saber si piensa que se va a volver a repetir esa época dorada deportiva del deporte. Ojalá el momento actual, hombre, es ilusionante en el sentido de que el equipo está ofreciendo una buena cara, ¿no? Y es muy difícil, la verdad, conseguirlo. Yo creo que ahora nos daremos cuenta de la pena que representa el no haber celebrado tantos momentos
importantísimos de la historia del club, porque solamente un año había sido el Deportivo subcampeón de Liga con anterioridad, que fue en el 48, 49, 49 y 50. Y nadie de los que veníamos después casi podíamos creer, después de las dificultades que el Deportivo pasaba en primera división, para mantenerse. Resultaba difícil pensar que un año habías estado a punto de ganar la Liga, ¿no? Ahora hemos estado a punto de ganar la Liga muchas veces. Nunca hemos sido cuartos en esta época. O fuimos primeros, o segundos, o terceros. Y eso, o sea que siempre hemos estado con al menos la medalla de bronce de esas clasificaciones. Y por detrás quedaban equipos como el Madrid, como el Barcelona, como el Atlético de Madrid muchas veces, como el propio Valencia, etcétera, ¿no? Estamos hablando de que Sevilla, por ejemplo, en ese momento, en esas épocas, el Sevilla no era ni mucho menos el Sevilla incluso de ahora, pero el Sevilla en Champions, ¿quién hizo cosas en Champions verdaderamente importantes, salvo los clubes superhistóricos? Pues la verdad que ninguno. Por eso es muy difícil, ojalá se pueda conseguir, incluso ojalá se pueda superar, pero va a ser muy complicado. Aprovechando esta respuesta que usted le ha dado, me gustaría saber cómo se puede recuperar lo que había antaño, que es que todos los equipos podían aspirar a conseguir la Liga. De hecho, cuando el Depor ganó la Liga lo hizo con 69 puntos y hoy es casi la ventaja que le lleva el primer clasificado al cuarto. Hay una frase que yo pronuncio, yo calculo que en el año 95, 96, sobre esas fechas más o menos, que es la primera pelea gorda que se produce en los derechos de televisión, ¿no? Y digo, después de la pelea que representó que el Deportivo, y gracias a eso todavía sigue aquella tendencia, se sigue manteniendo. Lo que pasa es que si no la reactualizas, resulta que los demás te llegan, te superan o incluso están muy por encima de ti, ¿no? Pero yo me acuerdo que yo trajo como consecuencia una pelea espectacular. Yo estaba además en aquel momento, claro, en el Partido Popular, y de alguna manera te enfrentaste a una serie de circunstancias que era, por un lado estaba Antena 3, que tenía Antonio Asensio los derechos y que de alguna forma estaba apoyado, y el Canal Plus, que precisamente el Grupo Prisa era todo lo contrario, ¿no? Yo firmé con Canal Plus, Canal Plus un contrato extraordinario y concretamente arriesgué mucho en todos los aspectos, arriesgué personalmente, políticamente, económicamente, porque había que llegar hasta ese momento, pero dije, la Liga del 2000 ya se ha jugado. Y curiosamente, el Deportivo gana la Liga del 2000 porque el que no tuviese medios económicos no podía ganar la Liga. Vamos a ver qué opina el siguiente espectador. Hola Lendoiro, me gustaría preguntarte si tienes pensado dirigir otro club deportivo. No, la verdad es que no tengo pensado. Lo que pasa es que efectivamente en esta vida eres un profesional y llegado el momento, pues puede ser que te hagan una oferta que sea muy interesante. Pero ya todas mis aspiraciones en ese aspecto yo creo que están cumplidas y bien cumplidas. Y lo que sí estoy más es en el tema de asesoramiento, ¿no? de estar cercano, de ofrecerles cuestiones que para mí son elementales, tanto para los clubs, sobre todo los clubs pequeños y medianos, ¿no? Y clubs de primera y segunda división, incluso los clubs de segunda B, de estos que parece mentira que estén en segunda B, como puede ser, qué sé yo, un Cádiz, como puede ser un Hércules, como puede ser un Murcia. Murcia es el doble de ciudad que La Coruña, ¿no? Y dentro de la comunidad, una comunidad rica además, ¿no? Y está en segunda B, ¿no? Con un estadio moderno, uno de los pocos estadios verdaderamente 5 estrellas que hay en España, aunque no está totalmente terminado, pero o sea, que tienen unas condiciones extraordinarias, ¿no? Y hay después equipos, como está este año, por ejemplo, en Las Palmas, después de muchísimos años en segunda división, que están en primera división. Las Palmas, estamos hablando de la 7ª, 8ª ciudad española, ¿no? Ese es el futuro, ¿no? Es el futuro donde tenemos que hacer que esos estadios estén llenos. Y cómo se hace para que los estadios estén llenos, cómo se ayuda al abonado, a la gente joven, a la gente que tiene muchas dificultades, a los menores, que nosotros, la gente se reía cuando teníamos el carnet de sub-30. Es que los que tenemos muchos años y tenemos muchos hijos, sabemos que muchos de ellos siguen estando en casa, por desgracia, ¿no?
y que tienes que atenderlos de esa manera, ¿no? Porque no tienen posibilidades de trabajo, los trabajos son muy limitados y de muy poco salario, ¿no? Entonces, eso trae como consecuencia que a lo mejor mi chaval, una niña de 25 o 30 años, pues venga a representar lo mismo que si tiene 10, 15 o 20. O sea, es lo mismo en ese sentido. ¿Cómo puede el padre llevar a la familia al fútbol? Pues hay que hacerlo muy fácil, muy llevadero y con poca picaresca, porque está muy de moda los carnés familiares. Eso trae consigo una picaresca enorme, ¿no? En cambio, después el apoyo a la persona que va al abonado, con su acompañante, con sus acompañantes, amigos, familiares, tal, hoy lo haces y después, llegado el momento, según qué partido, no lo haces. Ahora, si tienes el carné, vas a pasar con ese carné a todos los partidos, ¿no? Vamos ya con la última. Ola, Lendoiro, gustaríame preguntarche da túa etapa no Dépor que é do que menos te arrepintes e do que máis. Nas cousas, en realidade, sempre son as mesmas, non? Arrepentirse, seguramente, solamente de haber confiado, a mellor, en xente que traicionouche dunha maneira escandalosa, non? Arrepentirse deso. E celebrar, pois, todas as celebracións que puidemos facer entre todos, e que disfrutamos entre todos, non? Pero seguramente volvería a facer todas ou casi todas as cousas que fixen para ben e para mal, non? É dicir, en esas circunstancias, porque a vida de un non se pode levar adiante simplemente con éxitos. Vai haber fracasos, vai haber, igual que ven o momento das grandes victorias, ven o momento das decepcións, en esos momentos que temos que partir deles, que, polo tanto, van dentro do que é un mesmo, non? Non se podería só decirse, non, que a experiencia non é máis que unha suma de erros, non? Pois, efectivamente, esa é a verdad. Pero, gracias a esos erros, o triste é que algúns non se pregunten para que dicir, mira, é que ese erro xa o cometín eu, non o cometas ti, e esa é a ventaxa que lle podes dar precisamente por esa experiencia nas cousas a todos os que están detrás, e que é o que estou intentando facer en toda España, por aí adiante, e tristemente, pois como non te preguntan, pois non o podes facer na túa terra. También tenemos opiniones de las redes sociales, hemos hecho una selección de preguntas y a ver en este caso qué nos encontramos. Bueno, aquí Albert dice, ¿qué opina de la gestión económica de Tino Fernández y de las críticas que su equipo vierte contra usted? Yo, la verdad, no puedo entrar hasta ahora en gestión económica del señor Fernández. La verdad es que no puedo entrar en ella porque no hay datos, ¿no?, como para poder entrar. Lo que sí es cierto es que cosas que se estaban ya fraguando, como es el reparto de los derechos televisivos, va a suponer, y ya se sabía que iba a suponer un incremento importante en la percepción económica de los derechos de televisión, y que eso va a facilitar, pues, muchos de los acuerdos que se puedan haber llegado, pues, en el tema de la deuda, sobre todo y peligrosamente a lo mejor con Hacienda, ¿no? Es decir, que es un dato muy importante sobre ese particular. Y tristemente yo creo que la gente no se da cuenta, yo creo, lo importante que es en el fútbol el fútbol no se puede comprar, no puede, antes hablábamos que un título no puedes ir a una charcutería y decir 3 kilos de carne, y pues mire, deme 3 títulos, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Que yo lo tengo el dinero y los pago. Y decir, no, mire, el fútbol es otra cosa, y el fútbol tiene muy mala prensa, y muchas veces derivadas de conversaciones y de palabras que los propios dirigentes nos decimos unos de otros, ¿no? Y yo creo que esas son las cuestiones que debemos evitar, porque no es que le hagamos un daño a esa persona de forma especial. Le haces un daño a la entidad en concreto, le haces una entidad a todo el fútbol, porque la gente se piensa, cuando se habla a lo mejor, es que las cuentas, a lo mejor la gente se piensa que alguien se llevó un duro solamente de ese dinero. Nadie se llevó un duro. Ahora, como se lucubra sobre esas particularidades y esa forma, lo que se da es una versión del fútbol y de los dirigentes del fútbol
muy perniciosa, y que si eso no se frena, lo mismo que te hablan ahora de ti, pues mañana van a hablar del otro y del siguiente y del que venga, ¿no? Y eso es lo que hay es que hacer cosas, dejarse de tonterías, de estar pendiente, porque al final lo único importante para el seguidor futbolístico, como lo estamos observando en el fondo por las preguntas y por lo que te encuentras por la calle, es que el equipo vaya bien, que el equipo gane y que el equipo, si es posible, juegue Champions y si no, Europa League, pero bueno, que juegue en esas competiciones o que juegue en la Copa hasta el último momento. Nosotros no habíamos jugado nunca una semifinal de Copa, nunca, ni cuartos de final, quiero recordar, pero semifinales seguro que no. Y nosotros jugamos no sé cuántas semifinales y ganamos dos finales. Y quedará para toda la historia el centenariazo, será una parte de la marca del Deportivo. Cuando yo llegué éramos el Coruña, para todo el mundo era el Coruña. Y la gran satisfacción de ver, por ejemplo, cómo en un sorteo de Champions sacaba el papel tuyo y ponía Deportivo, no decían Deportivo de La Coruña, ni de Galicia, ni de ningún lado, ni de España. El Deportivo era el Deportivo mundial. ¿Y cuántos miles y millones seguramente de deportivos hay en todo el mundo? Pues el Deportivo era el Deportivo de La Coruña. ¿Cuánto vale eso como marca? Y eso es lo que no podemos nosotros despreciar. Y lo que tenemos, además, es lo que hay. No puedes quejarte de la deuda, de no sé qué, constantemente, y al mismo tiempo valorar como tuyos los títulos que has conseguido, porque si no hubiésemos tenido esas inversiones, si no hubiésemos estado en Champions, seguro que tendríamos muchísima menos deuda, porque cuando tú bajas de Champions a zona no Champions, pasas de cobrar 30 o 35 millones a no cobrar ninguno. Y no es un problema de gestión, es un problema igual que cuando bajas de primera a segunda, hay una diferencia enorme, porque pasas de cobrar a lo mejor 25 o 30 millones de televisión a cobrar 3 o 4 o 5. Entonces, automáticamente, esas diferencias, que son los descensos, es lo que el fútbol español tiene que paliar, y que precisamente es donde yo estoy trabajando mucho más en esa línea, ¿no? Lo que habíamos ya inventado, que era el seguro de descenso, o la ayuda al descenso, ampliarlo de tal forma que los clubes no sufran demasiado, por lo menos, o sufran mínimamente lo que es un descenso de categoría. Y eso solamente puede ser con ayudas entre los propios clubes o seguros entre los propios clubes. Porque al final, por muy bien que haga la gente todo, al final 3 descienden. O sea, todos pueden hacerlo de 10, todos los consejos de administración. Al final, 3 consejos de administración, 3 equipos de fútbol bajan de categoría. Es la única actividad económica, la única, donde si hay un ranking, hasta el puesto 17 es una maravilla, el 18, 19 y 20 están hundidos, y curiosamente el 21, 22 y 23 del ranking están de maravilla. Eso solamente ocurre en el fútbol. Bueno, en el fútbol y en algunos deportes, ¿no? Pero de forma muy significativa en el fútbol. Pero al hilo de lo que dice este espectador, sí que es cierto que nos da la impresión que tanto la prensa como el propio Tino se acuerdan bastante a menudo de usted. Tino, por ejemplo, ha dicho recientemente que usted mintió al deportivismo y, entre otras cosas, hemos visto en la prensa que dicen que usted se negó a declarar, etcétera. Está claro que usted sigue generando controversia y se siguen acordando de usted. Hombre, yo creo que se van a acordar muchos años, ¿no? O sea, se van a acordar muchos años, pero para bien, o sea, Dios se van a acordar. ¿Te acuerdas? Porque a los niños pequeños, cuando dentro de unos años seguramente le dirán, sí, mira, es que hubo una época en el Deportivo fue campeón de liga, y el chaval seguramente no se lo va a creer, o sea, de pequeño no se lo... O sea, en esos momentos, o que no, mira, es que el año que el Madrid cumplía 100 años, el Deportivo, en el momento ese, el día ese especial, que ya tenía todo el montaje y tal, el Deportivo fue y le ganó allí la Copa del Rey, fíjate, qué cosa, el chaval va a quedar asustado, o sea, no lo va a creer, ¿no? Entonces, todo lo demás, ¿cómo se puede decir que yo engañé si cada fin de año, que además parecía que era la celebración del fin de año y de las Navidades y tal y cual, mis amigos de la Voz de Galicia recordaban todos los años exactamente de que si yo valoraba la plaza de primera división, que si yo valoraba la concesión del estadio, si yo valoraba la concesión del Playa Club, yo no engañé a nadie, o sea, nadie, y menos
y menos a él, que me daba todos los años. Él sí que me engañó a mí, y él sabe que me traicionó, porque soy todavía el día que tengo que estar esperando que me aclare y que me diga que se va a presentar a las elecciones cuando yo le había ofrecido ir conmigo, y la duda que tenía él era si venía o no venía conmigo, porque tenía miedo a lo que le pudiese ocurrir. Pero lo que sí me dijo, y eso seguro que no lo negará él, es que decir, pero mis acciones son tuyas. Mis acciones cuentan con él, como había contado siempre, con sus acciones, las de su empresa, etcétera, etcétera. Esa es la realidad, pero yo no voy a entrar en esas cuestiones, porque la verdad es que son muy... Todo lo que oliese en el Deportivo Alendoiro desaparecía. ¿Cuántos despidos hubo injustos? Injustos, con unas indemnizaciones increíbles. Yo creo que en un mes despidió 10 veces más que yo en toda la vida. Es decir, pero en toda la vida, no solamente en el Deportivo. Yo creo que no despedía a nadie nunca, pero a lo mejor despedía a uno. Vamos a ver, pues, fuera de jugadores o entrenadores que finalizasen contrato o que se llegase a acuerdos. Pero bueno, me refiero a trabajadores. Y esa es la realidad. Y eso lo sabe cualquiera, que hoy mismo una persona que estaba al frente de las tiendas del Deportivo, que era el que llevaba todo el movimiento, es un hombre fuerte de una multinacional en Alemania, siendo uno de los hombres fuertes de allí, ¿no? Y aquí no, lo echaron porque era amigo mío, simplemente, o sea, porque era un número uno en lo suyo, y curiosamente, pues a Alex lo echaron simplemente porque era amigo, y a otros exactamente igual, la gente del Playa Club, o sea, cosas verdaderamente inauditas, ¿no? Y por eso, lo mejor, cuanto menos se hable, mucho mejor. Vamos a ver qué opina el siguiente espectador. Bueno, en este caso, esta cuenta, que la verdad es una de las cuentas más activas que hay en Twitter, de esta hinchada nunca se rinde, quiere saber para cuándo las memorias. Es para un amigo que quiere ponerse ya en la cola. Bueno, pues que espere un poco, porque yo calculo que será lo firmaré en estos días en Madrid, seguramente la semana que viene, o sea, la próxima semana estaré en Madrid y posiblemente ya lo firme, y calculo que va a ser pues el tiempo porque los escribiré yo, sin ningún, como se suele decir, ningún negro que las haga, ¿no? Es decir, yo las haré, y no sé la rapidez, que me parece que me las van a exigir por lo que vi en el contrato, para antes del verano tenerlas ellos, y que yo calculo que sobre estos meses de noviembre, antes de Navidades seguro, que saliesen a la venta, ¿no? Pero no solamente las memorias, ahí hay un montón de cosas que yo casi, aparte de las memorias, pero las memorias, bueno, pues son un poco esto que estamos hablando, ¿no? Es decir, ¿no? Gente que has conocido, por ejemplo, o sea, la época del fútbol, por ejemplo, de los Jesús Gil, Caneda, el viejo Picolín, Mendoza, o sea, son personajes verdaderamente de ciencia ficción, o sea, decir, es que el bueno de Manolo Lopera, o sea, hay para dar y tomar, o sea, para escribir y no parar, ¿no? De comentarios y de anécdotas y de cosas muy atractivas, pero no solamente los presidentes, sino de jugadores, entrenadores, directivos, representantes de jugadores, o sea, te da para mucho juego, ¿no? Pero después hay una serie de cuestiones que solamente le interesa a la gente de aquí de La Coruña, ¿no? De La Coruña, de Galicia, y diríamos del deportivismo, ¿no? O sea, interesa saber a los deportivistas, ¿no? O sea, por ejemplo, que a veces hablamos de qué ocurrió el 31 de julio, el golpe de Estado ese, qué fue exactamente, cómo se vivió en tal sitio, en tal otro, tal. Eso puede ser objeto de una colección de libros de bolsillo que estoy dándole vueltas, ¿no? Para ver cómo lo saco a relucir, pero sobre temas un poco ya más concretos. O sea, ¿no? Las memorias pues eran, no sé, 350 páginas, y la verdad es que las memorias mías de verdad, pues ocuparán muchísimo más espacio, ¿no? Vamos ya con la última. Bueno, Xavi quiere saber sobre la anécdota de Caneda. Lo que pasa que creo que la plantea al revés, porque fue usted quien le defendió a él de Gil, ¿no? Bueno, en realidad... ¿O cómo fue el tema?
Caneda llegó a... Yo creo que ya sabía que lo iban a estar esperando, porque Caneda llega tarde a la reunión. Y en ese momento además estaba hablando yo en un templetillo de esos que se ponen para, como para dar los mítines y tal. En aquel momento en la Liga de Fútbol Profesional estaban a la izquierda estaban los de segunda división, a la derecha los de primera división, y en el medio montaban la presidencia, y de donde tenían cada uno que salir para hablar, ¿no? Entonces de repente escuchamos unos gritos terribles y tal, que creímos que era entre la propia prensa, porque ya no entraba la prensa en esas reuniones, y de repente entran Gil y Caneda, entran los dos, venían unos señores también, un par de guardaespaldas de Gil, y se arma la marimorena allí mismo en la reunión, ¿no? ¿Qué había ocurrido? Que Jesús Gil estaba esperando a Caneda, y cuando llega Caneda se acercan a él y hay una especie de medio enfrentamiento, golpeos entre ellos y tal. Entonces por el medio se mete el gerente de Compostela, que pesaba 50 kilos, o sea, si le llega a dar Gil de verdad, sabe Dios lo que hubiese ocurrido. Entonces él se mete por el medio para que no le peguen, o sea, para que no se enfrente al presidente. Y ya suben hacia arriba y ocurre después el lío en la parte de arriba, que después esas imágenes se aparecen en todas las televisiones del mundo, porque una especie de forcejeo, no llegó a ser pelea en realidad, pero un forcejeo en la parte de abajo de la Liga de Fútbol Profesional, una especie de jardincillo que hay por allí, y allí fue donde se armó la marimorena, ¿no? Pero en este caso Caneda no tenía, estoy seguro que no tenía culpa. Él, yo creo que llegaba a propósito tarde y lo estaban esperando para lo que ocurrió después, ¿no? Pero yo no lo defendí después allí de palabra, pero yo estaba en un lugar que ni siquiera, aunque quisiese, lo podía defender, porque ellos estaban 40 escaleras más abajo. Aprovechando que ha comentado lo de las memorias, hablando de representantes, es que se han quedado fuera un montón de preguntas. La gente preguntaba mucho por Jorge Méndez. Le interesa muchísimo saber cómo es su relación y cómo es esa historia. Pues yo, después de la boda de él, ya no lo volví a ver. Estuve en la boda de él en Portugal. Mantenemos una muy buena relación, pero claro, cuando también las personas llegan a esos niveles, tienen también muchas ocupaciones y ya no sabe, como le digo yo, al afillado, porque él me llama a mi padrino, yo le llamo afillado, le digo, te va a caer la viga encima, ¿no? Y porque debe tener una viga de millones y millones y millones de euros que no sé cómo un día le caiga encima, lo va a aplastar, ¿no? Entonces él también debe estar muy ocupado con todas estas cosas y no nos vemos mucho, pero sí mantenemos una relación muy estrecha, muy buena, y que ya digo, la última vez que estuvimos hablando con calma y con mucha calma fue precisamente la boda de él, bueno, la boda religiosa, porque ya la boda por lo civil ya la había tenido hace años, ¿no? Bueno, me gustaría saber, aparte del tema de la retirada en sí, primero, si fue una decisión meditadísima cuando usted decide no presentarse a las elecciones, que finalmente gana Tino Fernández, aunque no le dijera de propia voz que se presentaba. Y me gustaría, aparte de conocer esa historia, saber si echa de menos ser presidente del Deportivo. Yo ya te digo, soy una persona que acepta las cosas como vienen. O sea, es decir, desde muy pequeño he tenido que enfrentarme a situaciones muy difíciles, claro, porque a los 15 años eres el presidente de un club de fútbol, aunque sea de niños, hay ya una situación que para esas edades es muy fuerte, ¿no? Entonces, todo lo que te sucede, tú lo ves con cierta... yo diría que convicción de lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, en un momento determinado, efectivamente, te das cuenta que el deportivismo quiere un cambio, ¿no? O sea, llegado el momento ese, se utilizan una serie de sistemas, a lo mejor poco correctos en algunos sentidos, pero es cierto que las acciones existen y que te gana una votación que demuestra que lo más que puedes hacer es dividir el deportivismo. En aquel momento, de los 5 consejeros que iba a haber, 3 serían con cargo a una candidatura y 2 con cargo a la otra, ¿no? Eso hubiese sido el acabose del deportivo. Entonces, yo entiendo que la gente quiere cambio y que por tanto hay que dárselo.
y que ya no me presento, con lo cual los 5 pueden trabajar de forma al unísono, precisamente para sacar adelante el Deportivo, que una vez que está ya aprobado el concurso, la situación económica es completamente distinta. O sea, pasa de ser muy mala a ser francamente buena. ¿Por qué? Porque ya no se pagan intereses, porque la deuda ordinaria pasa a pagarse en 17 años con los 2 primeros años de carencia, es decir, que hasta ahora deuda ordinaria no se ha pagado. La deuda subordinada, que crece muchísimo, se empieza a pagar del año 17 al año 35, con 2 años también de carencia, es decir, el 18 y el 19 no se pagará nada. Y entonces todas esas situaciones producen que sin que haya ningún ingreso especial nuevo, sino todo lo contrario, por ejemplo, han rebajado muchísimo los ingresos por publicidad estática. La reducción ha sido llamativa con respecto a lo que nosotros teníamos firmado en aquel momento, ¿no? Es decir, no hay ingresos mayores, pero sí hay muchos menos gastos. Nosotros de intereses bancarios y de Hacienda nos íbamos a lo mejor a 6, 7 millones de euros de intereses. Es decir, eso desaparece con él. Entonces, a partir de ese momento, con la unidad de criterio que pueda marcar el nuevo equipo rector, la situación es francamente buena. Como ya se sabía, se incrementa, y ahí están ahora mismo ya incrementados, los nuevos derechos de televisión, que aún encima para los años posteriores van a ser bastante más elevados, ¿no? Con lo cual esa situación efectivamente quedaba muy bien controlada, no había ningún problema, y siempre lo hemos dicho, que no había ningún problema para el deportivismo en ese sentido. Lo hemos mantenido desde el primer hasta el último momento, porque había una circunstancia que yo siempre me opuse a lo que era el concurso de acreedores, porque yo quería refinanciar la deuda. Es decir, yo no creo que sea correcto que a una persona que le debes dinero, pues por las circunstancias que sean, porque no, que si te puede dar la posibilidad de que la deuda la pueda refinanciar, le devuelvas todo lo que le debes, aunque sea en un plazo mucho mayor, y no que en un plazo menor le tengas que pagar la mitad, o como fue el caso del Celta, el 15% de la deuda, ¿no? O sea, esas situaciones creo que son totalmente injustas, porque a lo mejor a mucha gente eso le representa el tener que cerrar su empresa o tener que sufrir unas circunstancias. Y yo no quería ir al concurso. Y cuando vamos al concurso, porque no nos refinancia Hacienda la deuda, ¿eh? Porque sí los bancos, nosotros a los bancos, que después nos cobra todo lo que le debíamos, que eran 30 y muchos millones de euros, solamente le debíamos 300.000 euros vencidos. Y todo lo demás lo aprovechan los bancos, ¿eh? Para actuar de esa manera en contra del Deportivo. Yo siempre se lo he dicho, que la actitud de los bancos en aquel momento fue incluso peor, de mucha mayor exigencia y sin ninguna fuerza moral que la propia de Hacienda. Aunque los bancos decían primero que íbamos a llegar a todos los acuerdos, que tal, pero después a la hora de la verdad lo que querían era todo el dinero, cuando se les debía 300.000 euros vencidos nada más. Derivados también de todos los embargos que había generado Hacienda y que había muchísimo dinero. Os acordaréis todos de que muchas veces yo en las ruedas de prensa decía que había 20 o 25 millones de euros parados que no se podían utilizar y que seguían contando como deuda. Es decir, o sea, ¿por qué? Porque nadie se ponía de acuerdo a quién le pertenecían esos 25 millones o 30 millones que llegaron a ser en su momento, ¿no? Entonces, todas esas cosas lo que hacen es que el Deportivo sea un club perfectamente, pero extraordinariamente viable, ¿eh? Y que tiene muchísimas cosas a favor, que ya las tiene hechas. Es decir, no hay que hacer una nueva ciudad deportiva. La ciudad deportiva de primerísimo nivel está ahí. Está ahí. Las actuaciones, por ejemplo, impresionantes que se hicieron. No hay palcos VIP mejores que los que tiene Riazor, ¿eh? Y eso es ya para toda la vida. Hombre, habrá que cambiar en su momento a lo mejor muebles o algo por el estilo. Pero esos palcos es para toda la vida ya. Y como eso, infinidad de cosas. O sea, la tienda del Deportivo es una tienda preciosa, ¿no? Después inventan cosas, bueno, pues ya es lo que depende de cada uno. El gimnasio que tiene el Deportivo, el Playa Club, ¿eh? Que va a generar, yo calculo que en la concesión
va a generar aproximadamente entre 10 y 12 millones de euros, cuando decían que era un negocio ruinoso, que era una cosa... Eso, ahí están los números, y además ahora se pueden hacer multiplicaciones por el tiempo que hay. Y eso que han perdido el gran momento del gobierno amigo, que ha pasado, porque hasta ahora nos llevamos bien con las instituciones. Bueno, nos llevamos bien, pero ¿qué saca en limpio el Deportivo de eso? Resulta que hemos pasado un gobierno amigo y resulta que no hemos ampliado la concesión ni del Playa Club, ni hemos ampliado la concesión de Riazor, del estadio de Riazor, que eso siempre será unas ventajas a todos los efectos para el deportivismo que venga, ya no verá. Entonces, esas cuestiones es para escribir un libro, para hablar con mucha calma de muchas cosas y por capítulos, porque si no es que te pierdes. Muchas veces hablando de todas las cosas empiezas a hablar y no paras, porque efectivamente hay mucho que decir. ¿Pero le echa de menos o no ser presidente? No. Yo echaría en falta si no estuviese vinculado al fútbol, ¿no? Pero yo estoy, por ejemplo, estoy en la Junta Directiva de la Federación Española de Fútbol. Precisamente el jueves que viene tenemos una reunión de la Junta en Madrid. Estoy en todos estos temas que estamos hablando con el gobierno de Shanghái, con el Santos Laguna de México y con una serie de clubs que por confidencialidad no puedo hablar en España en esa línea, que yo creo que más no puedo ya estar entretenido, que es de verdad porque ya lo que sí ya llegaba un momento que era terriblemente tensionante, era estar todos los días pensando en que el embargo que te llegaba siempre de Hacienda, ¿no? Eso es lo que te rompía los esquemas y te impedía el poder trabajar de verdad. Nosotros llegamos a tener embargados hasta los ingresos de las taquillas de cada uno de los partidos, que iban a cobrarlas de altos funcionarios de Hacienda, iban a cobrarlas día a día al estadio de Riazor. Entonces no teníamos posibilidad y de ahí llegó esa situación de tener que acudir al concurso. Y cuando llegamos al concurso, que la gente está hablando de que si el 33% era para que yo evitase la pieza de calificación y todo eso es mentira. Los jugadores nunca querían pasar ya ni siquiera del 30%. Los jugadores en la AFE, que eran los que mantenían el convenio de verdad. En la misma línea, y tenemos documentos del mismo día 30 de julio, donde la propuesta de los administradores concursales de los bancos y de Hacienda es del 33%, la propuesta de ellos, que es a la que yo me digo que no, porque es la que después más o menos llevan al día siguiente, al día 31, al despacho de Garrigues, que es cuando se produce verdaderamente el intento claro de golpe de Estado de llegarte a las 11:30 de la noche con 1000 folios porque tienes que firmarlos como si fueras tu sentencia de muerte, ¿no? Entonces, todas esas cosas hay que contarlas con calma, hay que contarlas bien y conviene que la gente las conozca, porque si no parece que lo que dice uno no tiene nada que ver con la realidad de las cosas, ¿no? Tenemos una última pregunta, esta vez de un usuario de Facebook. A ver qué quiere saber. Bueno, José, ¿cuándo se le volverá a ver por el estadio de Riazor? Qué gran pregunta. La verdad es que a eso sí que no tengo contestación, ¿no? Porque yo creo que la gente lo que necesita es unirse. Cada vez lo tendremos que pedir con más decisión por parte de todos, para que no haya ningún tipo de divisiones por un lado o por el otro. Y yo creo que el hecho de que no vayas al fútbol ayuda. Lo sigo día a día. El ascenso del Deportivo, precisamente estaba yo en Shanghái. En Shanghái estuve viendo el ascenso del Deportivo de hace una temporada y pico. O sea, ese partido lo vimos allí, pues no sé, debía de ser como las 5 de la mañana o algo por el estilo. Y lo celebramos, además, con toda la gente de la Liga de Fútbol Español, que estábamos allí desplazados en aquel momento para los partidos que se hicieron, también de waterpolo. Me acuerdo de las niñas de waterpolo, que la selección de waterpolo se había desplazado con nosotros y allí habían jugado contra China.
y allí vimos ese partido y yo creo que tardaré en volver al Estadio Riazor. Creo que tardaré. Bueno, pues hasta aquí. Menuda charla. Ya deja con ganas de esas memorias a los espectadores y espectadoras del programa. Y como siempre, un brindis. Hay que hacer honor al título del programa. Tenemos agua. Que no se diga, que luego igual nos tachan de... Muchísimas gracias.